porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Les doy la bienvenida una vez más a nuestra mesa redonda. En esta tarde tenemos un invitado súper especial. Le damos las gracias a nuestro hermano por aceptar la invitación de venir aquí a la mesa redonda a compartir el consejo de la palabra. Una de las cosas que ha llamado mi atención es que usted es miembro de la Iglesia El Shaddai, pero usted es un pionero también, porque usted comenzó desde el año 2001. Amén. Prácticamente desde que tenía un año la iglesia. Él es diácono, él es maestro y también ayuda a los grupos de vida. Él es nuestro hermano Miguel Mora. Bienvenido, mi hermano. Dios le bendiga. Gracias, hermana, por la invitación. Estamos contentos, alegres, gozosos de estar aquí para exponer la palabra del Señor. Amén. Y hermano, quiero darle las gracias una vez más por aceptar. Sé que usted es un miembro y que usted llegó a este país con su familia y aquí ha tenido bendición. Amén. Sus dos hijos que también sirven, que nuestra hermana, su esposa también es diácona. Pues para mí es un privilegio, mi hermano, tenerlo en esta mesa redonda y, hermano, estamos esperando qué es lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde a través de su palabra. Sí, mi hermana, gracias a Dios traemos un tema importante, muy bueno. El tema se llama ¿cómo está el altar de Dios en tu vida? ¿Verdad? Porque es importante, porque muchas de las veces ya no se le toma mucha importancia, pero para no tomar más tiempo, ¿qué le parece si vamos a la palabra del Señor? Allí en Génesis capítulo 12, y vamos a estar leyendo el verso 7 y el verso 8. Amén. Que dice así, dice, y apareció Dios a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Dios, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Hai al oriente. Y edificó allí altar a Dios, e invocó el nombre de Dios. Fíjese, hermana, si nos damos cuenta, Abraham, él a cualquier lugar que llegó, siempre edificó un altar. ¿Para qué edificaba un altar? El propósito número uno era para invocar el nombre de Dios. Amén. Ahora, yo voy con una pregunta para empezar. Esta pregunta se la hago a usted y se la hago a los que nos están escuchando por las redes sociales. ¿Qué es un altar para usted? Pues en sí un altar es en el lugar donde tú tienes una relación con el Señor, donde tú dices, yo quiero tener una intimidad aquí con el Señor, aquí es donde yo quiero establecer el lugar donde yo venga y me meta a buscar del Señor. Eso para mí es un altar. Amén, exactamente. No sé qué contestarían los hermanos que nos están viendo, ¿verdad? Pero fíjese bien, el altar de Dios, hermano, está muy bien. El altar de Dios es un lugar sagrado. Amén. Número uno, es un lugar sagrado. Escúchenme bien todos los que me están escuchando en esta hora. El altar de Dios es un lugar sagrado. Y la palabra sagrado, la mayoría, lo puedo decir que el 95%, si no es que más, de los hermanos cristianos, yo sé que saben qué es la palabra sagrado, ¿ok? Pero si allí vemos, ¿verdad? Vemos que en ese lugar sagrado, hoy en día, mi hermana, ya la gente ya no lo toma así, ¿ok? Ya no lo toma así. Es un lugar donde el Señor nos llama a nosotros, nos llama a que vengamos delante de su presencia. Nosotros tenemos un altar
un lugar donde el pastor edificó este lugar, edificó este templo y en este templo puso ese altar. Y ese altar lo dedicó especialmente para Dios. Amén. Para que se adorara a Dios, para invocar el nombre de Dios. Y lastimosamente, hermana, no son pedradas ni son nada, pero déjenme decirle que lastimosamente la gente hoy en día ya no lo trata como el altar de Dios, ¿verdad? Porque es bien claro, es un lugar para adorar a Dios, Amén. para invocar, como lo hacían los hombres de la antigüedad. Amén. Hoy en día, hermana, nos damos cuenta que hoy en día la gente en el altar come sabritas, come sodas, o sea, ya no lo tratan como el lugar que es, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar, tratando en este día. Hermano, ¿y desde cuándo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor sobre un altar? Sí, mi hermana, fíjese que si vemos la palabra del Señor allá en Génesis 4:26, ahí nos dice bien clarito la palabra del Señor que Set, el tercer hijo de Adán, dice que allí él invocó, hizo un altar, y ahí fue donde ellos comenzaron a invocar el nombre de Dios. Fue donde lo empezaron a invocar los hombres. Dice que allí Set llegó y él hizo ese altar y comenzó a invocar el nombre de Dios. Pero también fíjese, si nos vamos a Génesis, en el capítulo 8, en el verso 21, si quieren ir con nosotros, en el verso 21, Génesis 8:21, dice la palabra del Señor así, Génesis 8:20 y el verso 21. Dice, y edificó Noé un altar a Dios. Dice, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Espérenme tantito, vamos a hacer una pausa allí. Fíjese bien, aquí podemos ver que Noé, ¿qué clase de animales escogió? Limpios. Escogió animales limpios. ¿Para qué? Para ofrecer a Dios lo mejor. Amén. ¿Ok? Para ofrecer lo mejor a Dios. Entonces aquí quiere decir, hermano, por eso usted decía que lastimosamente, porque cuando venimos al altar, tenemos que traer lo mejor de nosotros. Tenemos que traer una ofrenda, lo mejor que nosotros podamos. Amén. Tenemos que traer lo mejor, porque los hombres de Dios, los verdaderos hombres de Dios que invocaban el nombre de Dios, traían esos sacrificios y traían lo mejor. Wow. Dice que Noé escogió, punto número 1, escogió animales limpios, porque sabemos que la palabra del Señor dice que hay animales limpios y impuros. Noé escogió los limpios para ofrecer ese sacrificio a Dios. Ahora, ¿qué era lo que se ofrecía en ese sacrificio? En ese sacrificio se ofrecía un animalito que era el mejor, el que no estaba enfermo ni nada. ¿Y sabe qué era lo que quemaban en ese sacrificio, hermana? Lo que quemaban era la grasa de los animales. Wow. La grasa, o sea, en pocas palabras, la grasa venía representando el pecado. Hoy en día la gente ya no viene a quemar esa grasa. Wow. Que representa el pecado. El altar de Dios que tenemos aquí en la casa de Dios está abierto para que vengamos al altar y venir a ofrecerle al Señor, Señor, te he fallado, vengo a traer como dijo Pablo, dijo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable, amén, delante del Señor. Es lo que el Señor nos dice a nosotros, que vengamos delante de su presencia, delante del altar, y que traigamos ese sacrificio y que quememos lo que no le agrada a Dios. Amén. Decirle, Señor, arranca de mí, quema de mí, de este cuerpo físico, arranca y quema lo que no te gusta, amén, que es el pecado. Pero ¿sabe qué, hermana? Muchas de las veces el pecado lo queremos apapachar. Es cierto. Muchas de las veces venimos a la casa de Dios con problemas, venimos con odio, venimos con rencor, venimos con con tantas cosas. Entonces el Señor nos quiere quitar todo eso y nosotros no queremos. Hay una porción en la Biblia donde dice, si pecamos, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo hombre, pero para que tengamos ese perdón, tenemos que reconocer
Sí. Reconocer que pecamos, que cargamos ese pecado, que queremos venir a quemarlo, como decía usted, pero tenemos que accionar, tenemos que hacerlo, tenemos que venir al altar y decirle, Señor, tú conoces todo, tú me formaste. Amén. Muchas de las veces la gente piensa que Dios no nos conoce, pero Dios sabe con qué venimos a la casa de Dios. Pero fíjese, si leemos el verso 21 de aquí de donde estábamos leyendo, Génesis 8:21, dice, y percibió Dios olor grato, fíjese, y percibió Dios olor grato cuando Noé fue y ofreció ese sacrificio a Dios, y ofreció lo mejor. Dice que Dios en su presencia recibió un olor grato, un perfume agradable. Wow. Ahora, eso es lo que Dios recibe de nosotros cuando venimos sinceramente de Él, delante de su presencia, delante del altar de Dios. Cuando nosotros venimos al altar de Dios, ¿qué recibe Dios de nosotros? ¿Recibe olor grato? Wow. ¿O qué es lo que recibe? ¿Qué es lo que le estamos dando al Señor? Amén. Amén. Pues dice la palabra que vengamos con un corazón constricto y humillado, porque cuando tu corazón está constricto, mi corazón está constricto, y cuando venimos humillados, desprendemos ese olor. Amén. Porque es cuando nosotros podemos venir sinceramente, hermano. No venimos con doble cara. Amén. No venimos con nada, con algún disfraz, sino venimos sinceramente, y es cuando podemos que desprenda ese olor que llegue hasta la presencia del Señor. Amén. Amén. Y fíjese, muchas de las veces podemos decir que a lo mejor el altar de Dios, mucha gente no se sienten como, se puede decir, confiadas de llegar. Pero dice Hebreos 4:16, hermana, que dice Hebreos 4:16 que ya el Señor nos dio acceso libre. Amén. Para entrar delante de la presencia del Señor. En la antigüedad no cualquiera podía entrar, solamente el sacerdote tenía que entrar una vez al año para estar delante de Dios, intercediendo por los humanos, por los hermanos. Ahora no, ahora nosotros podemos llegar confiadamente, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora tenemos acceso libre, amén. Ahora, es hora, hermanos, de que nosotros reedifiquemos nuestro altar. Es hora de reedificarlo. Nosotros debemos de reedificar porque muchas veces lo tenemos destruido, hermanas. Lo tenemos destruido y es tiempo de que lo reedifiquemos. Hermano, ¿qué tan importante es venir a ofrecer sacrificio en el altar de Dios? Hermana, es importantísimo. Importantísimo, fíjese. En Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20 en adelante, ahí nos cuenta una historia del profeta Elías. Dice la palabra del Señor que era el único profeta de Dios que había. Ya no había más profeta. Y el pueblo de Dios estaba claudicando. Ya la mayoría del pueblo de Israel ya estaba al lado de los Baales. Ya no creían, ya no sabía si existía Dios o no existía Dios. Entonces el profeta Elías vino y retó a 450 profetas de Baal. Los retó, juntamente con todos los que estaban alrededor. Entre ellos el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. Porque como le digo, ya no creían. Este profeta vino y los retó y les dijo, hagamos un altar. Ustedes hagan un altar. Yo voy a hacer un altar a mi Dios. Ustedes hagan un altar a los Baales. Y si los Baales le responden, Baal es el Dios. Pero si nuestro Dios responde, dijo Elías, si mi Dios responde, es que mi Dios es el único Dios verdadero. Gracias. Y dice la palabra de Dios, hermana, que fueron y que hicieron primero altar los 450 profetas falsos, hicieron allí todo su altar y todo, y sacrificaron el animal y todo, y empezaron a invocar a Baal, y Baal no les respondía, ¿no? Ellos, dice la palabra de Dios, que ellos aún hasta se cortaban, wow, que la sangre de ellos chorreaba hasta el piso, diciéndole que les contestara y que les contestara, y Elías les dice, tal vez su Dios está dormido, necesitan despertarlo. Oh, Padre de la gloria. Tal vez va de camino a otro lugar. O sea,
Elías estaba confiadamente, totalmente en su Dios. Amén. Entonces, para no hacer larga la historia, yo sé que muchos de ustedes ya conocen esta historia, pero dice la palabra de Dios que Baal no les contestó jamás. Entonces vino Elías, hizo un altar, cortó el animal, el buey. Dice que le dijo, riéguenle agua alrededor, cántaros de agua, riéguenle más. Y aún no se convenció, dijo, échenle más agua. Dice que el agua corría por todos lados. Wow. Imposible que un fuego humano quemara aquel holocausto. Wow. Dice la palabra de Dios, hermana, que Elías, fíjese bien, Elías dice que invocó el nombre de Dios. Oh, hermana, aquí hay una presencia de Dios. Ya, sí, amén. Dice que invocó el nombre de Dios, hermana. Y solamente dijo, Dios, escúchame. Solamente hago esto para que tu pueblo vea que tú existes. Para que tu pueblo vea que tú eres el único Dios de Israel y de todo el mundo. Gracias. Y dice que Dios le respondió con un fuego. Dice que quemó todo aquel holocausto y aún la agua toda la secó, quedó seca el holocausto, quedó totalmente consumido. Ahí les demostró en el altar, fíjense bien, en el altar de Dios, que era un altar que él había hecho allí. Allí dice la palabra del Señor que cuando le respondió, dijo, ahora creen que hay Dios, ahora sí, aprecien a todos los profetas falsos. Y dice que los degolló a todos, los apresaron y los degolló a todos. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con esto, hermana? Lo que yo quiero dar a entender con esto es que cuando tú vienes al altar de Dios, sabiendo y entendiendo que Dios está contigo y que tú estás bien con Dios, Dios te va a responder. Amén. No va a haber diablo que te avergüence. Así es. No va a haber un demonio que venga y te diga tu Dios no existe. Amen. Porque si tú estás bien con el Señor y tú estás en comunión con el Señor, vas a llegar al altar de Dios y Dios te va a responder y Dios nunca te va a avergonzar, Dios va a avergonzar. Pero a los falsos profetas Dios va a avergonzar. Aquellos que no le siguen, Amén. aquellos sí van a ser avergonzados, hermana. Entonces, bonita historia, hermano. Ahora, fíjese bien, hoy en día, como le digo, hemos dejado el altar de Dios en un segundo lugar. Lo hemos dejado como un segundo plano. Fíjese, lastimosamente la gente hoy en día dice, si tengo tiempo, voy a la iglesia. Fíjese bien, si tengo tiempo. Eso es algo que a Dios no le agrada. Porque entonces, el día que la gente está necesitada, claman a Dios. Entonces ahí sí quieren que Dios les conteste. Y si el Señor les dice igual que ellos, si tengo tiempo te contesto, la gente sí se enoja. Pero es triste, hermana, es triste ver cómo la gente hoy en día prefiere el día de que hay servicio, prefieren quedarse a cortar el pasto que a venir al altar de Dios. La gente prefiere, hermana, quedarse a componer el carro que a venir a la casa de Dios. Y lo más tremendo, hermano, que cuando no hay servicio, no se les antoja o no se nos antoja hacer nada. Exactamente. Solo cuando es un día de servicio, queremos ir de compras al mandado, queremos cortar la yarda. Eso es bien triste, hermano. ¿Eso qué significa? ¿Que nuestro altar, el fuego está apagado? Hemos dejado, hemos dejado que el fuego de Dios se apague. Hemos dejado que el fuego de Dios se apague en el altar de nuestra vida. Amén. Hermano, ahorita que decía que hemos dejado que apagar el fuego en el altar en nuestras vidas, eso es una realidad, eso es algo cierto. Y a veces nosotros creemos ¿cómo podemos encender el fuego de Dios nuevamente? ¿Cómo podemos hacer para volver a encender ese fuego? Es como cuando tenemos el primer amor, hermano. Sí. Cuando estamos en nuestro primer amor, queremos estar allí, queremos llegar a la primera hora, queremos todo, porque es nuestro primer amor. Recuerdo que cuando yo empecé a manejar, yo quería llevar a todo mundo a todos lados, porque era el entusiasmo, la pasión que yo tenía. Entonces, de la misma manera, es el amor al Señor, pero nosotros como humanos hemos dejado que ese fuego se apague. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano, para encender el fuego de Dios nuevamente? Fíjese, hermana, el Señor Jesucristo
nos dio la forma cómo hacerlo. En la antigüedad, hermana, ahorita lo vamos a estar viendo más adelante. Amén. Pero, fíjese bien, en Marcos capítulo 1, verso 35, dice la palabra del Señor que Jesús se levantaba tempranito, oscura la mañana, Wow. cuando aún todavía no se miraba, cuando el sol todavía no salía. Dice que se levantaba muy oscura la mañana y se iba a un lugar desierto, donde nadie lo molestaba. ¿Sabe por qué? En ese lugar dice que se levantaba y se ponía a orar con Dios. Se ponía a tener comunión con el Dios, Padre, sí, con el amén. Padre. Ahora, el Señor ahí nos está dando un ejemplo. Su pregunta era, ¿qué debemos hacer para encender nuevamente el fuego de Amén. Dios? Primeramente tienes que tener comunión con el Señor. Así es. Déjame decirte que si tú nunca tienes comunión con el Señor, si te la pasas trabajando de sol a sol, llegas a tu casa, comes, te bañas, te duermes, otro día te levantas, te vas a trabajar, ni siquiera ves a tus hijos cuando se van a la escuela. Esa es la vida rutinaria de hoy en día, hermana. Amén. Esa es la vida rutinaria de hoy en día. No tenemos tiempo para nada. Si tú no tienes comunión con el Señor, no va a ser fácil de que enciendas el fuego de Dios en tu vida. Para encender el fuego de Dios en nuestro altar, necesitamos tener comunión con el Señor. Si usted se da cuenta, cuando usted va a encender un fuego, primero enciende una mecha chiquita. Exacto. Y muchas de las veces cuando la leña no está muy seca, no quiere arder. Y muchas de las veces el cristiano así se pone a orar. Ora 5 minutos, 10 minutos, no siente nada, siente que está orando con las paredes de su casa. O siente que está orando al techo y siente que no pasa nada. Porque el fuego está apagado. Está apagado y lo quieres encender, pero no puedes encender un bosque en cuestión de 5 segundos, de 5 minutos. Para encender el fuego de Dios en nuestras vidas tenemos que tener, punto número 1, como le decía, comunión con Dios, estar en comunión con el Señor a todas horas, no 5 minutos, hermana. ¿Usted cree que el Señor se merece 5 minutos de tu tiempo? ¿Verdad que no? No. Tenemos que tener comunión con el Señor a largo. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, ni siquiera 1 hora podéis orar conmigo. Fíjese, el Señor les estaba pidiendo 1 hora. Hoy en día la gente quiere orar 10 minutos. Y con esos 10 minutos quiere que la gloria de Dios descienda. Con 10 minutitos. Si nos damos cuenta, esto pasa donde quiera, hermana. Amén. El pastor cuando está predicando, cuando termina de predicar, siempre dice, pasen al altar, vamos a orar aquí, pasen aquí al altar, clamemos al Señor. No hay prisa, tómese su tiempo. Hermana, a los 5 minutos, la gente va para atrás a sus sillas. Amén. La gente atrás mira que algunos hermanos están metidos en el Señor, que quieren meterse más con el Señor. Y la gente lastimosamente está atrás. Fíjese, hermano, platicando. Ahorita que estaba diciendo usted de una mecha, se me vino algo a la mente. Cuando nosotros está apagado el ánimo, el deseo de servir a Dios, Sí. algo pasó para que esa leña se mojara. Hubo un descuido Hubo un descuido. y se mojó. Entonces, ya una leña mojada no enciende fácilmente. No. Y esto viene a lo que usted está diciendo. A veces nosotros queremos venir al altar y con 5 minutos queremos que esa leña mojada encienda. Cuando nosotros hemos sido los responsables o los irresponsables de que esa leña se mojara, que no tuvimos la precaución de taparla, de cuidarla, para que cuando usted viniera a prender, le echara la mecha, encendiera rápidamente. Lo mismo es nuestra vida espiritual. Cuando nosotros no tenemos esa comunión con el Señor, cuando dejamos que el enemigo venga por todos lados y nos ataque y nos diga, tú no sirves, tú ¿para qué vienes? Aquí no hay nada. Y nos apaga. Nos apaga, y cuando nos apaga nos descuidamos y nos echa un balde de agua, que eso está húmedo, está mojado. Y entonces cuando venimos al altar, hermano, es muy difícil que nosotros encendamos el altar del Señor, pero es por nuestra propia
porque nosotros hemos sido insensatos, hermano. Amén, exactamente. Fíjese que muchas veces eso pasa porque el altar de Dios lo tenemos arruinado. Así Amén. es, amén. Lo tenemos arruinado y por eso muchas las veces el altar no quiere encender. Oiga, hermano, y ahorita que está diciendo eso, ¿cómo se arruina o se destruye el altar de Dios? Una de las cosas que destruye el altar de Dios en nuestras vidas, hermana, es el pecado oculto. Wow. Fíjese, muchas de las veces el cristiano, y estoy hablando de una iglesia en general, no estoy hablando de la iglesia del Shaddai, estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo mundialmente, generalmente. Que muchas de las veces el cristiano, hermana, vive con pecados ocultos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la gente viene a la iglesia y muchas de las veces la gente no sabe lo que trae. Pues la gente viene aquí a la casa de Dios y traen en su vida, traen pornografía, traen hechicería, traen mugrero y medio. Y es un pecado que está oculto en ellos. Y dicen que son cristianos, ¿ok? Que son cristianos. Esa es una de las cosas que arruina el altar de Dios, que está arruinado el altar de Dios. Ahora, ¿qué debo hacer, verdad? Como decía, para que el altar de Dios no se arruine. ¿Qué es lo que debo hacer? Y vamos a entrar al punto que usted estaba hablando ahorita. Si vamos a Levítico y quieren ir conmigo, por allá en Levítico capítulo 6 y verso 12, nos dice la palabra del Señor, nos aconseja y nos dice de esta manera. 6, 12 y 13 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Wow. Y el verso 13 dice, y el fuego arderá continuamente en el altar, dice, y no se apagará. Entonces la pregunta es, ¿por qué hoy en día el cristiano tiene su altar apagado? Fíjese, en ese tiempo Dios le dio una ordenanza o le dio a Aarón, que fue el primer sacerdote en el desierto que Dios constituyó, y a sus hijos, y les dio una enseñanza. Amén. Y les dijo, el primer fuego que hubo en ese altar, Dios lo encendió. Dios mandó fuego desde el cielo y encendió el altar. Amén. Y la ordenanza que les dio fue que les dijo, no dejen que ese fuego se apague. El Señor les dijo, la responsabilidad es de ustedes si lo dejan apagar. Fíjese. ¿Usted ha escuchado alguna vez que dice que los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño? Amén. ¿Usted sabe cuál fue el fuego que ofrecieron allí? ¿El fuego extraño? Fue un fuego que ellos encendieron por ellos mismos. Amén. Ya no fue el fuego que Dios había mandado. Dios les había dicho, ese fuego no lo dejen apagar, porque es un fuego que yo encendí, dijo el Señor. Amén. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, el Señor encendió el fuego en nuestro corazón. Y el Señor nos dio a nosotros para que no dejáramos apagar ese fuego. Ahora, mi pregunta es, ¿has dejado apagar ese fuego que Dios encendió en tu vida? Por eso es que te cuesta tanto trabajo hoy en día volverlo a encender. Ese fuego que Dios le había dicho a los sacerdotes, no lo dejen que se apague. La responsabilidad era de ellos. Ellos tenían que estar echándole leñita y leñita y leñita para que no se apagara. Porque allí era donde sacrificaban los sacrificios, hacían los sacrificios. Y si podemos hacer un ejemplo de hoy en día, hermano, leñita y leñita, ¿qué podría ser? La oración. La oración, el ayuno. La oración y el ayuno. El Señor Jesucristo dijo que no dejáramos de orar, velar y orar para que no caigamos en tentación. Cuando caemos en la tentación, el fuego se empieza a apagar y lo empezamos a apagar. Y cuando el fuego se te empieza a apagar, es cuando dices, no quiero ir a la iglesia, tengo flojera, estoy cansada, llegué muy tarde de trabajar, me merezco descansar porque trabajé 12 horas. El Señor no te mandó a trabajar 12 horas. Amén. ¿Verdad? No, yo no me quiero vanagloriar, hermana, pero yo a veces que llego de trabajar
Y yo a veces que nomás llego, me cambio de ropa y me vengo porque ya mis hijos y mi esposa están listos. No como, nomás llego, me cambio y pum, nos venimos. A las 10 de la noche estoy cenando, hermana. Wow. ¿Verdad? Pero para mí es un privilegio estar aquí en la casa del Señor, en el altar de Dios, para ofrecer esos sacrificios. Ahora, no dejes, un consejo, hermano, no dejes apagar ese fuego de Dios. Si tú lo dejas apagar, déjame decirte una cosa, que no va a ser fácil que lo vuelvas a encender. Ahora, ¿por qué dejamos muchas de las veces apagar ese fuego, hermana? Es porque muchas de las veces estamos claudicando entre dos pensamientos. Wow. El pueblo de Dios no puede claudicar en dos pensamientos. Hay gente, hermana, gente cristiana, que muchas de las veces duda de Dios. La gente duda de Dios. Mire, allá en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21, allí dice, y el altar de Dios se apaga, ¿cuándo? ¿Sabe cuándo? Cuando tenemos una vida doble, como le decía. Si quiere, vamos ahí conmigo a Primera de Reyes. Quiero que lo leamos, les doy chance de que lean para que vayan con nosotros. Allí habla cómo estaba el pueblo del Señor en ese tiempo. Primera de Reyes, capítulo 18. 21. 18:21. 18:21 dice, sí. 18:21, ya lo tengo. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Fíjese, ¿hasta cuándo claudicaréis? Claudicar es estar pensando en que sí, no, hoy sí, mañana no, pasó mañana sí, luego no. Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Fíjense, entre dos pensamientos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, hermana, el mismo pueblo de Dios, muchos no decidían si seguir a Dios o seguir a Baal. Y hoy en día, la gente, hermana, la gente no sabe si venir a la iglesia o no venir. Muy cierto. La gente no sabe si seguir al Señor o no seguirlo. Lastimosamente hay mucha gente que dice, es que es bien difícil ser cristiano. Es bien difícil ser cristiano porque me hacen enojar, me hacen esto. Hermana, el Señor Jesucristo, ¿cuánto no le hicieron sin tener culpa? Amén. Él no tenía culpa de nada y cuánto no le hicieron. Ahora, Elías les preguntó, le dijo, si el Señor es Dios, dice seguirle. Amén. No, Elías no les dijo, tienen que. Elías les dijo, si el Señor es Dios, dice seguirle. Dice, y si Baal, pues vayan en pos de él. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir en esta tarde? Hermanos, los que nos están escuchando, si Dios es tu Dios, compórtate como un verdadero cristiano. Amén. Y si Dios no es tu Dios, adelante, ahí está el mundo. Decía una hermana que venía mucho a predicar antes con nosotros, la hermana Rosel. Ella decía, mira, si tú vas a ser cristiano, sé un buen cristiano. Y si vas a ser un mundano, sé un buen mundano. ¿Para qué estar entre aquí y allá? A esas personas el Señor les llama tibios. Amén. Y la palabra de Dios dice que los tibios no van a entrar en el reino de Dios. Si eres un tibio en la iglesia, mejor componte o mejor vete para el mundo. Amén. De una vez disfruta del mundo o disfruta de las delicias de Dios. Amén. Ahora, debemos encender nuevamente nosotros, hermana. Nosotros es nuestra responsabilidad para que volvamos a encender y mantener ese fuego encendido, avivado. Es nuestra responsabilidad. Mi responsabilidad es mantener mi fuego. Hermana, su fuego usted lo tiene que mantener. Yo no se lo tengo que mantener. Incluso mi esposa, por decirlo así, ella es la responsable de mantener su fuego encendido. Yo soy el responsable de mantener el mío. Yo les he enseñado a mis hijos que la responsabilidad de ellos es cuidarse ellos y mantenerse ellos delante del Señor. Yo los aconsejo, yo les digo, pero la responsabilidad es de ellos porque yo no los puedo cuidar las 24 horas del día. Muchas de las veces yo los miro en la mañana cuando se van a la escuela y los vuelvo a ver hasta en la tarde que llegan. ¿Sabe qué, hermano? Tocante lo que está diciendo, que Amén. es responsabilidad de cada quien. ¿Sabe algo que se me vino un pensamiento? Es como los dones y talentos que Dios te ha dado. Sí.
el don y el talento que Dios te ha dado, tú vas a ser el responsable de darle cuentas a Dios. Amén. No el hermano Miguel, No. el hermano Daniel, no la hermana que se sienta a un lado de ti, no, sino que tú eres responsable. Yo voy a ser responsable de darle cuentas a Dios de lo que Él nos ha dado, porque Él nos ha dado por su misericordia. Amén. Entonces es importante, como decía usted, que mantengamos ese fuego. Qué bonito fuera que dijéramos, hermano, deme un pedazo de su leña para que siga encendido mi fuego, pero la cosa no es así. No se puede. Entonces es bien importante que nosotros estemos con el fuego de Dios encendido. Amén. Porque el día que el Señor nos llame a cuenta, nosotros le vamos a decir, Señor, venimos. Lo que tú nos diste, lo que tú hiciste en nosotros, el fuego que se apagó, fue mi responsabilidad haberlo apagado. Tú ya me diste, tú ya me diste por tu misericordia, mi salvación a través de tu Hijo. Amén. Amén. Hermano, ¿y cuántos altares debe tener un cristiano? Porque es importante que nosotros como cristianos lo sepamos. Sí, amén. Fíjate, hermana, es bien importante eso que me preguntó, porque el cristiano debe de tener 3 altares, hermana. 3 altares, ¿ok? Y se estará preguntando, hermano, ¿cómo que 3 altares? Yo más conozco uno. Fíjese, le voy a decir bien claro. Altar número 1, el que tú debes cuidar y respetar, es el altar en la iglesia donde tú te congregas. Toda iglesia, hermana, tiene un altar. Un altar que cuando ese lugar se abrió, el pastor lo dedicó con mucho amor para que se invocara el nombre de Dios, ¿verdad que sí? Ese es el altar número 1 que tenemos. Por eso dice por allá, si no me equivoco, es en Hebreos 10:25 parece, dice que no nos dejemos de congregar, como algunos ya lo tienen por costumbre. Ahora, nosotros no debemos de dejarnos de congregar, debemos de estar congregándonos y estar viniendo a ese altar, que es el altar número 1 que tenemos. Altar número 2, hermana, es el altar de tu casa. Déjame decirte que si tú eres un cristiano y no tienes un altar en tu casa, yo no sé entonces qué estás pensando. El Señor Jesucristo dijo, tú pues, cuando entres, dice, tú cuando ores, entra en tu aposento. Amén. O en tu cuarto, dice, y allí dice, ciérralo. Ahí está tu altar en tu casa, ciérralo. Dice, y ahí en privado platica con Dios. Dice, y dice el Señor, y ahí en privado, como tú platicas con Dios en privado, dice que el Señor te lo va a recompensar en público. Amén. Todo cristiano, hermana, debe de tener un pedacito en su casa, un rinconcito, de decir, este es mi altar. Que llegaste de trabajar, ya comiste, ya te relajaste, mira, ve y híncate en ese rinconcito que tú tienes. Puede ser en un lado de tu cama, decir, Señor, este es mi altar. Este es el altar que tengo para todos los días venir delante de tu presencia. En ese rinconcito puede ser, como le dije, en un lado de tu cama, puede ser en la ventana como lo hacía Daniel, hacer un rinconcito. La cosa es decir, este es mi altar para venir delante del Señor y quemar todo lo que no le gusta al Señor, hacer un sacrificio y quemar toda esa grosura, esa grasa, hermana. Pero ¿sabe qué? Muchas veces a la gente le gusta vivir con grasa, le gusta vivir grasosos, para que me entienda, llenos de pecado. Amén. Allí en ese altar de tu casa es donde tú debes venir y sacrificar y decirle, Señor, aquí estoy. No sé cuál es tu rinconcito, pero si no lo tienes, déjame decirte que tienes que buscarlo y dedicárselo al Señor y decir, ahí está mi rinconcito. Y si algunos podrán decir, hermano Miguel, ¿y usted dónde tiene su rinconcito? Mi rinconcito está en un lado de mi cama, en el buró. En el de mi esposa está en el otro lado. El de mi hijo Isaac está en su ventana y el de mi hija Adrianita está en su otra ventana. Wow. Cada quien tiene su altar, ¿verdad? Y no quiere decir que estemos divididos. Es algo que tú tienes que vivir personal con Amén. Dios. Amén. Pero fíjese bien, uno de los más importantes también es el altar que tienes en tu corazón. Aquí en este corazoncito está un altar. Amén. Y déjame decirte que, fíjese bien, en este corazón, aquí llegan malos deseos. Claro, llegan los pensamientos a la mente, pero de la mente bajan al corazón, que es el altar. Cuando llegan allí, tú tienes que llegar delante del Señor y quemar todo eso. Decirle, Señor, sácame todo eso. Pero desgraciadamente, hermana, hoy en día mucha gente dice, es que yo así nací y así me voy a morir. Y no es así. El Señor dijo, el apóstol Pablo dijo, quítese de vosotros
toda gritería, maledicencia, o sea, toda mala palabra. Quítese de vosotros todo lo que a Dios no le agrada. Amén. Ahora, también habla en Gálatas 5:22, habla de los frutos, o más bien del fruto del Espíritu Santo, porque no son los frutos, es el fruto. ¿Qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos aquí? Debemos de cuidarlo. Dice la palabra del Señor que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el altar está en tu corazón. Y allí es donde tú decides hacer lo bueno o hacer lo malo, en ese altar. Y el altar de Dios es para quemar todo lo que no sirve. Recuerdo en una ocasión que nuestra pastora Margarita Mora nos dijo que cuando viene un pensamiento a tu mente y se queda por 30 segundos y luego pasa a tu corazón y se queda otros 30 segundos, automáticamente ya se hace algo que te puede lastimar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros guardamos Amén. tantas cosas que guardamos el sentimiento, guardamos el rencor. Entonces eso se hace crónico. Entonces por eso dice la palabra, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ahí mana la vida. Entonces es importante que nosotros sepamos que debemos de guardar nuestro corazón para que el altar del Señor no se apague. Exactamente. Entonces, allí en el corazón, hermana, es donde se guarda todo, y por eso la boca habla de lo que el corazón tiene. Mira, hermana, es bien fácil. Muchas las veces para identificar a las personas es bien fácil porque la gente habla de lo que tiene en el corazón. Cuando tú miras a una persona hablando, si tú la miras hablando de puro, por decir, de odio, de rencor, de resentimiento, tú puedes saber y entender que eso hay en su corazón. Cuando tú ves a una persona que llega, te bendice y habla pura bendición, es porque eso es lo que hay en tu corazón. Fíjese, esa página que está de Facebook, ¿verdad? En vez de llamarse Facebook, o más bien Facebook es como la cara del libro, ¿verdad que sí? Se debería de llamar la cara del hombre. Porque la gente publica lo que siente. Si tú publicas en ese lugar, tú publicas bendición, es porque hay bendición en tu corazón. Pero si tú publicas amargura, y eso es lo que hay en tu corazón. Entonces, hermano, es bien importante mantener este altar que tenemos aquí. El altar de la iglesia, el altar de tu casa y el altar de tu corazón. Amén. Son 3, que hay que cuidarlos, guardarlos y sobre todo respetarlos. Amén. Hermano, fíjese que nuestra hermana Jenny dice, es un privilegio escucharlo, enseñar, mi hermano Miguel. Es un privilegio bien grande tenerlo aquí, mi hermano. Mire, la hermana Jenny nos dice que es un privilegio, porque realmente es un privilegio a cada uno de los que el Señor nos da la oportunidad de dar el consejo de su palabra. A través de su palabra nosotros podemos expresar lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y yo creo, hermano, que es muy necesario que nosotros sepamos, más bien que nos cuestionemos. ¿Cómo tenemos nuestro altar? Amén. Hermano, yo quisiera, para terminar, ¿qué sería el consejo que nos pudiera dar en esta tarde, después de todo lo que hemos escuchado, después de que el Señor quiere que ese fuego esté encendido, que cuidemos el altar del Señor, que cuidemos el altar de nuestra casa, el altar sobre todo el de la iglesia y el de nuestro corazón? Yo creo que cuando venimos a su casa, deberíamos de ser los primeros en encender, porque la presencia de Dios está, pero a veces nosotros queremos decir, bueno, pues es que la alabanza, es que esto, no, es que realmente somos nosotros. Amén. Porque la presencia de Dios está aquí. Entonces es nuestra responsabilidad encender el fuego, ¿cierto? Amén, así es. Bueno, sí, hermana, primeramente quiero decir lo primero que me dijo sobre la hermana Jenny. Gracias, hermana. Yo lo que hago siempre lo hago con mucho amor para el Señor. Estudio para el Señor, pero toda la gloria es para nuestro Dios. Amén. Entonces, ya sobre la pregunta que nos hizo, uno de los consejos que yo tengo es hacer una pregunta. ¿Cómo tienes el altar de Dios en tu vida? Como se llama el tema. ¿Cómo está el altar de Dios en tu vida? ¿Lo tienes cuidado? ¿Lo tienes descuidado? ¿Lo tienes arruinado? ¿Cómo tienes ese altar en tu vida? Para los que nos están escuchando por las redes sociales, ¿cómo está ese corazón que tienes? El altar de tu iglesia, el altar de tu casa y el altar de tu corazón. ¿Cómo los tienes? Amén. Y número 2,
Déjeme decir una cosa, que Dios no quiere religiosidad. Dios no quiere religiosos, hermana. Amén. Dios lo que busca de nosotros es un corazón constricto y humillado. Amén. Y sobre todo que respetemos sus mandamientos, que obedezcamos sus mandamientos, que no nos sintamos como que nosotros lo sabemos todo, como que solamente nosotros somos los únicos. No, eso no, hermana. Tiene que haber un corazón en nosotros, un corazón constricto y humillado delante de la presencia del Amén. Señor. Que solamente nos humillemos delante de la presencia del Señor. Y número 3 ya, sí, déjame, es un consejo bien importante que quiero dar. Si dejas apagar el fuego que Dios encendió en tu vida, déjame decirte una cosa, que entonces el pecado va a tomar ventaja sobre eso. Te lo puedo asegurar. Que si no tienes el fuego de Dios encendido, el pecado inmediatamente tomará la ventaja. Y ya con esto termino y le dejo el lugar, hermana. En nuestro ser hay 2 hombres que están peleando constantemente. Uno es espiritual y el otro es carnal. Uno busca las cosas de Dios, el otro busca el mundo, busca las cosas del mundo. Ahora, de nosotros depende cuál estamos alimentando más. ¿Cuál hombre estás alimentando más, el carnal o el espiritual? Si tú alimentas más el espiritual, déjame decirte que te vamos a ver aquí en la casa de Dios alabando al Señor cada servicio que hay. Cada reunión de grupos de vida que hay, allí vamos a estar presentes. Amén. Pero si dejamos apagar ese fuego, hermano, el pecado va a tomar ventaja. Hermano, no dejes que el pecado tome ventaja sobre tu vida. Amén. Amén. Hermano, y por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, que decir, yo vengo a la iglesia, Amén. pero no siento la presencia de Dios. A buscar para encender el fuego nuevamente. Y ya lo hablábamos, hermana. Hablábamos de que si no sientes nada es porque tu fuego tal vez está apagado o solamente hay brasitas. Sí, mire, los que saben que son por allá de rancho como nosotros, que encendíamos fogatas afuera al aire libre, cuando la fogata se apagaba ya no había fuego, pero ¿sabe qué? Había brasas. Las brasas son lo que queda que viene siendo como el carbón para los que no puedan entender, como el carbón. Déjenme decir que solamente están coloraditas, pero cuando usted empieza a soplarles o echarle airecito, la brasa se empieza a poner colorada. Y si le pone encima poquita leña seca y le sigue soplando, comienza hasta que empieza y arde. Pero muchas de las veces es lo que no queremos hacer, hermana. Eso cuesta trabajo, oración, estar en comunión con el Señor, y es lo que muchas de las veces no nos gusta, pero es lo que tenemos que hacer para estar un día delante de la presencia del Señor. ¿Sabe qué pienso, hermano? Que muchas veces nuestro altar está aterrado. Amén. Está aterrado, que cuando venimos ante su presencia es cuando no sentimos nada y necesita ser limpiado. Sí. Sobre todo. Necesita ser limpiado. Uh-huh. Y como decía usted al comenzar, que Dios comience a quitar toda esa grosura, uh-huh, toda esa grasa, para que cuando nosotros vengamos primeramente a su casa, amén, podamos desprender ese olor grato ante el Señor, que cuando nosotros estemos en nuestra intimidad, ya en nuestra casa, que nosotros podamos encender el fuego de Dios también, que a la misma vez podamos contagiar a los de nuestra casa, como decía usted. Yo puedo ver, hermano, que sus hijos son entregados al Señor, y sobre todo nuestro corazón, hermano. Yo creo que una de las cosas que Dios siempre quiere es que ese altar de nuestro corazón esté limpio. Amén. Primera de Juan 2:1, hermana, dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Dice: pero si alguno ya hubiere pecado, dice, no se vaya para el mundo. Recuerde que tenemos abogado para con el Padre, amén, a Jesucristo el justo. Entonces allí es cuando venimos nuevamente a querer encender ese fuego en nuestro altar. Amén. Amén. Hermano, pues así, quiero pedirle que haga una oración por todos los que nos están sintonizando. El hermano Armando Mora dice Jeremías 29:13. Gracias a cada uno de los que nos están sintonizando, pero a mí me gustaría que usted hiciera una oración. Si hubiera alguien que dijera, mi altar ha estado apagado, mi altar ha estado aterrado, uh-huh, pero este mensaje ha tocado mi corazón, este mensaje me ha llenado, me ha llegado, Dios me ha hablado.
Yo quiero, hermano, que usted le hable a esa gente, porque en algún momento de nuestra vida dejamos apagar el altar de Dios, lo dejamos apagar, y yo quiero que usted haga una oración a todos los que nos están viendo y a todos los que nos están escuchando, y darle las gracias a usted por venir nuevamente a este lugar, y así le dejo lugar. Amén. Padre, en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, Señor, dándote primeramente gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor, en este altar, Padre Santo, Señor, y nos permites, Padre Santísimo, Señor, Dios Todopoderoso, que a mucha gente, Señor, nos pueda ver, Señor, por medio de esas pantallas, Señor. El propósito, Padre Santísimo, Señor, es que a nuestro pueblo, Señor, que el pueblo de Dios, Padre Santísimo, Señor, recapacite, Padre Santísimo, Señor. Yo oro, Señor, en esta hora, mi Dios Todopoderoso, pidiéndote, Señor, por cada uno de los que nos están viendo, Padre Santo, Señor, que les des bendición, Padre Santísimo, Señor. Y que si alguno, Padre, tiene su altar apagado, Señor, que sabemos, Señor, que hay tiempo, Señor, que mientras hay vida, Señor, hay tiempo, Señor. Yo te pido que si alguno, Señor, de los que nos están viendo, Señor, que si alguno tiene su fuego apagado, Señor, yo te pido en esta hora, Señor, que venga, Señor, delante de tu presencia, Señor, con un corazón constricto y humillado, Padre Santísimo, Señor, para que su fuego, Señor, se vuelva a encender, Padre Santísimo, Señor. Y como dice tu palabra, Padre Santísimo, Señor, que para que cuando la trompeta sea sonada, Señor, podamos ser levantados, Padre Santísimo, Señor, que podamos venir, Señor, a ese altar, Padre Santísimo, Señor, a quemar toda grosura, Señor, todo pecado, Padre Santísimo, Señor, quemar ese pecado que a ti no te agrada, Padre Santísimo, Señor, Dios Todopoderoso, y podamos ser levantados un día, Señor, y podamos estar delante de tu presencia, Señor. Padre, bendice a cada uno de los que nos vieron, los que nos están viendo, Señor, bendíceles de una manera muy especial. Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de Yeshua, tu Hijo amado, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y bueno, amén. mis amados hermanos, pues no nos queda más que animarle a que si usted está pasando por una sequedad en su altar, reavive ese fuego. Amén. Amén. Y esa brasa, como decía el hermano, ahí está la brasa, solamente enciéndalo, deja que el Espíritu Santo encienda, y que cuando nosotros vengamos ante su presencia podamos encender ese fuego. Amén. Amén. Y recuerda, mi amado hermano, en una semana es el servicio de los varones. Amén. No te quedes en casa, ven y ven a disfrutar juntamente con los hermanos. Tienen una convivencia muy bonita y sobre todo la palabra de Dios. Amén. Pues así le damos las gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos en esta hora, y le doy las gracias nuevamente a nuestro hermano. Amén. Y así nos vemos la próxima semana. Bendiciones.